contarles un poco la experiencia en el Comité de Defensa del Agua y el Páramo Santurbán y del Movimiento Conciencia Ciudadana. Este grupo se creó en el 2011, cuando en ese momento se pensaba pues, que era un hecho la explotación a cielo abierto en el Páramo de Santurbán, por parte de la empresa Greystar, que en ese momento se llamaba Greystar. A raíz pues, del surgimiento de este movimiento del Comité de Defensa del Agua y el Páramo, lo interesante fue que nos pudimos integrar. Ahí por primera vez vimos en una mesa sentados sindicalistas, empresarios, ambientalistas, gente de diferentes estratos sociales. Y creo que eso es lo más rescatable de esa experiencia, es decir, demostrarle que los colombianos sí podemos integrarnos en defensa de intereses colectivos, porque ese es el problema que a veces tenemos, es decir, no somos capaces de trabajar en el mismo sentido, y entonces eso es la mayor fortaleza de estas multinacionales. Bueno, les voy a contar entonces cómo va el asunto. Como ustedes saben, pues finalmente a raíz de todas estas movilizaciones que se hicieron, de los foros, hicieron foros en todo Santander, en el momento en que empezó este movimiento, el gobierno daba por hecho que la Greystar iba a tener su licencia ambiental. Sin embargo, después de esa movilización de unas 40.000 personas, pues el ministerio finalmente terminó por negar la licencia al proyecto de la Greystar a cielo abierto. Sin embargo, los problemas siguen y es un poco lo que les voy a contar. Como ustedes saben, pues lo último fue la declaratoria de este parque nacional, parque regional en Santurbán. Ese parque, pues como vimos, se fue reduciendo a partir de las primeras presentaciones que se hicieron, pero aparte de la extensión, lo que está claro con la experiencia colombiana es que la declaratoria de un parque no es garantía de nada. Es decir, la declaratoria de un parque es un papel, pero si no hay unas instituciones fuertes, ilustradas, transparentes, no hacemos nada declarando parques, porque tenemos mucha experiencia. Fíjense, esta foto la tomó mi amigo Sergio Gaitán después de la declaratoria del Parque Nacional Natural Yaríes, aquí en Santander, el parque que tenemos acá, un parque en una zona también bellísima. Y fíjense, ese era el espectáculo, después de la declaratoria del parque. Se declaró el parque, pero eso no garantiza nada, es decir, si no tenemos ahí unas autoridades que... eso está muy ligado con todo el problema social que tenemos en Colombia, ¿no? Si uno habla con estas personas que estaban talando madera ahí, pues yo le dice, bueno, ¿usted qué quiere que yo viva? La única forma de supervivencia que tengo es vendiendo madera. Los otros se dedican a sembrar ahí cultivos ilícitos, es decir, y eso, ahí tenemos en el fondo un problema social muy grave. Pero además tenemos un problema estructural. Bueno, fíjense, esas son las, según el IDEA, pues este es el último informe que publicaron en el 2010, dice que cada año desaparece en Colombia un área equivalente al departamento del Atlántico. Imagínense ustedes, cada año. Entonces es un problema pues grave, estructural que tenemos ahí. Este es el sistema de parques nacionales. Fíjense que tenemos ahí, lo consiguen ustedes en la página del Ministerio de Medio Ambiente. Y esas son las áreas protegidas. Sin embargo, en el gobierno anterior, fíjense que en todas esas áreas protegidas se otorgaron títulos mineros. Parque o no parque, área protegida o área, pero eso al señor Uribe le importa un pito, le importaba un pito, y dio todos esos títulos mineros en áreas protegidas. Entonces, pues, como les decía, eso no garantiza nada. Este señor Uribe incluso fumigó un parque nacional natural, la Serranía de la Macarena, y pidió comprensión, pues como siempre. Pero eso está totalmente prohibido, fíjense, en el artículo 336 del Código de los Recursos Naturales, que es de 1974. Dice, está prohibido el vertimiento, introducción, distribución, uso, abandono de sustancias tóxicas que puedan perturbar. Y el glifosato es un herbicida. El mayor componente de un parque pues, es la vegetación, que si uno fumiga un parque. Pues. Entonces, el presidente de la República viola la ley y entonces no pasa nada. Entonces tenemos ese tipo de problemas estructurales, ¿no? Tenemos problemas ya también, fíjense, uno de los problemas graves de los parques es este problema del conflicto, que esperemos que podamos resolver esta vez, ¿no? Hemos tenido mucha frustración en ese año, pero yo creo que hay que apostarle fuerte esta vez porque no podemos seguir en él. Somos casi que el único país de América Latina que no ha solucionado sus conflictos.
Entonces, ahí fíjense, este fue el caso de una mina antipersona en el 2011 que mató a este funcionario de parques. Yo trabajé en el Inderén hace muchos años y en esa época muchos compañeros murieron en ese tipo de conflicto. Entonces, fíjense, ahí tenemos otro problema de los parques. Ahora, en el caso ya específico acá de Santurbán, si ustedes miran en la ley para 1450, dice que es el Plan Nacional de Desarrollo, dice que es deber del gobierno nacional implementar una estrategia para diferenciar la minería informal de la ilegal. Y eso lo dice el Plan de Desarrollo. Sin embargo, muchos funcionarios siguen mezclando al minero tradicional de acá de Betas y California, que tengo muchos amigos allá, que son mineros. Tenemos estudiantes en la Santo Tomás que son hijos de mineros y son gente que vive de eso y están ahí desde hace siglos. Entonces no es posible confundir a ese minero serio, decente, con la otra minería mafiosa que efectivamente llega a esos sitios. Pero fíjense que el plan de desarrollo ya hace esa diferencia, ¿no? O sea, hay que exigir, bueno, de que si eso está en el plan de desarrollo, que se cumpla. Bueno, eso tiene que ver también con lo que han hecho otros países. Fíjense, esta ley en Costa Rica, a raíz de todos estos problemas también, prohibió la megaminería. No solamente en parques, sino en todo el país. Pero tiene proyectos, fíjense, para apoyar trabajadores debidamente organizados en cooperativas dedicadas a la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y temática. Y se hace una diferencia, es decir, la megaminería vetada, pero pequeño minero, el minero nacional, pues hay que apoyarlo. La minería la necesitamos todos. Entonces, bueno, según el ministro Frappel, fíjense, dice que además de la minería criminal e informal, grandes compañías también incumplen las normas. Y eso es un poco algunos ejemplos que les voy a mostrar ahora. Entonces, fíjense que no solo el pequeño minero es el que considera minero ilegal, y lo está diciendo el ministro del Medio Ambiente. Dice, grandes compañías también incumplen las normas y queremos que haya delitos ambientales que no sean encarcelados. Según documentos oficiales que les voy a mostrar, veremos que efectivamente estas empresas mineras que están allá se encuentran en esa categoría. El Código Penal colombiano dice que impone penas de prisión y multas el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento explote o explore. Porque uno de los cuentos es que ellos no hacen ahí explotación, sino exploración. Entonces andan con ese cuento. Pero fíjense que el Código Penal no hace diferencia, dice exploración y explotación. Eso está claro en el Código Minero. A nosotros, con la Isabel, nos citaron en la Fiscalía hace unos 8 días precisamente para hablar de ese tema. Porque para que haya la intervención de la Fiscalía, es decir, si hay un problema penal, tiene que haber esta condición sin permiso de autoridad competente y que además exista un daño. Entonces estamos en eso. El artículo de la decisión 774 de la Comunidad Andina, de la que está escrita en Colombia, dice que minería ilegal es la ejercida por personas naturales, jurídicas o grupo de personas sin contar con autorizaciones. Ahora veremos que efectivamente muchas actividades que se están haciendo ahí en Santurbán no están autorizadas. Lo que nadie entiende es por qué las autoridades nuestras no actúan. Para eso vamos a mirar este concepto técnico 503. ¿Sí se ve bien? Sí, perfecto. Este es un concepto 503 que hizo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en abril de 2012 sobre las actividades de Ecooro, que era la antigua Ley Alcohol, en la zona alta del río Suratá. Entonces fíjense lo que dice el numeral 421. Ecooro desarrolla actividades exploratorias tanto en páramo como en bosque andino. Y la Contraloría ya había dicho que bajo la figura de exploración se hace explotación. Lo dice la Contraloría Nacional. Sí, con la Contraloría también tuvimos una reunión hace poco sobre estos temas. Ecooro dice, la plataforma tal está a 3.438 especies comunes a zona de páramos. En términos generales no se evidencia buen manejo de lodos. Es decir, no solo están en páramos, sino que no están haciendo bien las cosas. Están manejando mal los lodos tóxicos que produce ese sistema. Dice, el sistema de lodo descrito se encuentra, según vegetación, en ecosistema de páramo. Eso lo dice un documento oficial.
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no estamos diciendo los ambientalistas, loquitos que andan por ahí, sino la Autoridad Nacional Ambiental. Y habla pues de 850 perforaciones. Leihat, en la anterior era de ECOR, ¿no? Fíjense, Leihat dice, realiza la actividad exploratoria exclusivamente en páramo, o otra empresa que está metida en el páramo. La plataforma tal, 3.400, plataforma no sé qué, 3.400, y páramo. No hay duda de que esas dos empresas están en el páramo, dos empresas extranjeras. Ahora, ¿en qué se basa el ANLA para decir que están en páramo? Hay una resolución, que es la resolución 937, que se titula para la identificación y delimitación de los ecosistemas de páramo en Colombia. Les traigo esto a cuento porque el director de la CMB anda diciendo por ahí en Vanguardia de que los páramos en Colombia no están delimitados. Entonces, eso lo dice la resolución 937, me repito, no lo estoy diciendo yo, lo dice la resolución 937. Y la resolución además ratifica, dice, las áreas de páramo son excluibles de la minería por su misma naturaleza y sin necesidad de declaratoria. ¿Sí? Y no hay que hacer ninguna declaratoria ni ningún cuento, ya son excluibles de la minería. Y entonces, ¿por qué están allí esas empresas? Y fíjense, la resolución dice pues que adopta la cartografía del Instituto von Humboldt para la identificación y delimitación del sistema de páramo. Entonces, no hay ninguna duda. La resolución, pues, además dice que, dice objeto, adoptar la cartografía elaborada a escala proporcionada por el von Humboldt y contenida en el Atlas de Páramo, para la identificación y delimitación de los ecosistemas de páramo. Más claro. Ahora, según el Atlas de Páramo, pues aquí en Santurbán empieza a los 3.000 metros. Ya vimos que hay plataformas a 3.400 metros. Y por eso el concepto del ANLA dice que están en páramo, Leihat y ECOR. Eso está todo en ese concepto técnico. La resolución además dice, cuando haya cartografía, a la cartografía actual es de 1 a 250.000, cuando la cartografía sea más precisa y llegue a 1 a 25.000, se adoptará esa cartografía a 1 a 25.000. Pero, dice, con el requisito de que no se aumente la cota. ¿Sí? Se hace la escala más precisa, pero la cota no se puede aumentar. Ni se disminuya la extensión del área. Es decir, la cartografía se hace más precisa, pero no se va a cambiar ni la altitud ni el área que está en este momento establecida en el Atlas. Ya el von Humboldt mandó una cartografía a 1 a 100.000. Todavía no ha bajado a 1 a 25.000, pero de todos modos, en el momento lo que está vigente es eso. Es decir, los páramos en Colombia están delimitados desde 2011. Ahora, no lo digo yo. La doctora Brigitte, que es la directora del von Humboldt, dice en la revista Semana, fíjense, en enero de este año, dice, le pregunta al periodista, ¿es cierto que Colombia no sabe dónde comienza? Y dice, no, no es cierto, Colombia cuenta con el Atlas de Páramo adoptado en el 2011, que define límites. El von Humboldt, como ustedes saben, es la autoridad nacional en esos temas. ¿Sí? Entonces uno no entiende por qué el señor de la corporación sigue hablando en Vanguardia de que, no, que están esperando que delimiten los páramos. Y entonces yo se lo he preguntado varias veces en diferentes medios, en diferentes eventos. En la última, allá en la asamblea, que hicieron un debate el año pasado, en diciembre, y no dijeron ni pío. Además, en el Plan Nacional de Desarrollo está lo mismo. Dice, se considera como referencia mínima la cartografía del Atlas de Páramo, y acá dice que los ecosistemas de páramo no se podrán adelantar a actividades de exploración o explotación de hidrocarburos ni minerales. Entonces, eso está en todas partes. Eso está prohibido, la minería en páramo y los páramos están delimitados. Entonces, pues, ¿por qué este señor no ha cerrado esa mierda? Eso es lo que nadie ha podido entender. Ahora, este concepto también de la Autoridad de Ciencias Ambientales dice que los ecosistemas de páramo están íntimamente relacionados con la destinación de agua para consumo humano por sobre otro uso. Es decir, el agua prioritariamente debe ser destinada al consumo humano. Efectivamente, en esos páramos nace el agua para unos 2 millones de personas,
Entonces, ¿cómo vamos a sacrificar el agua de 2 millones de personas por los intereses de 1, 2, 3 o 4 mineras extranjeras además? Eso es un principio constitucional elemental. Pero además está en todas partes ratificado. Ahora, en un oficio que dirigió el presidente de la Sociedad Santandereana en ese momento, Florentino Rodríguez, al ANLA de por qué no había suspendido las actividades mineras, ANLA le contestó, dice: dicha función es competencia de las corporaciones autónomas regionales. Y efectivamente, si uno mira la ley 99 del 93, es competencia de la CDMB. Es decir, estos andan diciendo también, no, es que eso allá en Bogotá, que andan enredando la cosa y la pilla. Es competencia de ellos. ¿Sí? Ese es un oficio de julio 3 del 2012. Entonces está perfectamente claro que la autoridad ambiental es, en estos casos, la CDMB, que hay una minera de páramo y que la CDMB no está haciendo absolutamente nada. Ya eso lo sabe la Fiscalía y la Contraloría. Entonces, en ese debate pues, le preguntamos a la CDMB sobre qué argumentos tiene para no paralizar las actividades de cobro y jate. Ese es un debate en la Asamblea, como les decía, no hubo absolutamente ninguna respuesta. Ahora, las empresas que están por fuera del páramo, como Outgolf, pueden hacer lo que quieran, porque es que entonces ahora vienen con el cuento que las acciones de cobro subieron después de la declaratoria del parque, porque el cobro dijo: no, yo quedé fuera del parque. Entonces, quedó fuera del parque, pero no quedó fuera del páramo, que es lo que no ha dicho. Entonces, fíjense que las acciones subieron después de la declaratoria del parque. ¿Por qué subieron las acciones después de que declararon el parque? Pero están fuera del parque, pero no del páramo. Pero incluso si están fuera del páramo, eso no quiere decir que pueden hacer lo que les da la gana. Fíjense, este mismo concepto 503 que les estoy diciendo, aquí dice que estos señores de Outgolf, que efectivamente están por debajo de la línea de páramo, están haciendo unas actividades ahí en la Quebrada de la Baja, que es ahora les muestro un mapita que afecta directamente el río Suratá, que es una de las fuentes principales de abastecimiento de Bucaramanga. Dice: se adelanta la adecuación de terreno para la construcción de un túnel, que es un tremendo túnel enorme, y eso efectivamente, como dice la Contraloría, eso no es ninguna exploración. Dice: sin embargo, fue evidente que parte de este material está rodando sin manejo ni control ladera abajo sobre la vertiente de la Quebrada de la Baja, lo que genera una evidente amenaza para el flujo de la quebrada. Y esa, la baja, como veremos ahora en la foto, es una de las fuentes de alimentación del río Suratá. Entonces, se están haciendo ahí, no están en páramo, pero están afectando la Quebrada de la Baja, y eso tampoco lo permite la ley y los reglamentos. Fíjense, estas son las obras que están haciendo. Esas fotos de Isabel, que estuvo allá en septiembre del año pasado. Fíjense, están a 2.600 metros, efectivamente están por debajo del páramo. Están por debajo del páramo, pero están al borde de la Quebrada de la Baja. Fíjense estas obras, aquí está la quebrada. Y el decreto 1449 dice: mantener en cobertura boscosa dentro del predio áreas forestales protectoras, una franja no inferior a 30 metros de ancho. ¿Sí? Eso se aplica al páramo, pero el páramo, el parque, pero el parque, eso es para todo. Entonces ahí están estos señores de agua que no están en páramo, pero entonces están en un área de reserva forestal. La cosa es más grave. Fíjense, esta es la quebradita. Y semejantes obras están metidos en la quebrada. Una obra enorme, y ahí están haciendo un túnel, pero es una cosa absolutamente monstruosa. Y ellos dicen que eso es exploración. Bueno, entonces fíjense, lo más grave, como les decía, es que lo están haciendo con permiso de la CDMB. Están violando la ley con permiso de la autoridad competente. Dice el concepto 503: el desmonte por información de la CDMB contó con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal. Como les repito, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Autoridad Nacional Ambiental. Entonces, para dar esos permisos de aprovechamiento forestal, el decreto 1791 nos dice que se puede hacer por razones de utilidad pública e interés social. Ahí estamos en una empresa privada, extranjera, multinacional, cual interés público. Más grave, que el área no se encuentra al interior de parques o de áreas forestales protectoras.
que ya vimos son los 30 metros. Y la CMB le dio un permiso ahí, en un sitio donde no se puede dar permiso. Y entonces por eso le preguntamos otra vez a este señor, bueno, ¿qué criterios se aplicó para otorgar un permiso de aprovechamiento forestal en área forestal protectora y con fines particulares? Cero pollito tampoco, no hubo absolutamente ninguna respuesta, pero el señor estaba ahí enfrente de mí y yo le pregunté, no hubo ninguna respuesta, hasta el momento estoy esperando sentado. Aparte de eso, el concepto nos dice que hay vertimientos de residuos líquidos, dice, de este túnel drena hoy un caudal de entre 4 y 5 litros por segundo con el consumo de 2.000 personas. Se caracteriza por su alto contenido de hierro, lo que incluye una coloración rojiza. No está claro si la empresa cuenta con el respectivo permiso de vertimiento a la quebrada Angostura, que también está aguas arriba de Suratá. Al parecer tampoco cuenta con la autorización de la CMB. Sí. En algunos casos han dado autorizaciones donde no se puede, y en otros casos vemos vertimientos sin permiso. Se supone que en Colombia, según la legislación, para hacer un vertimiento tiene que tener permiso de la autoridad. Y el permiso se da cuando ese vertimiento no ocasiona problemas. Entonces, fíjense, ahí tenemos otra irregularidad que sigue hasta el momento sin ningún cambio. Aparte de eso, dice, se observan evidentes procesos de erosión, se observa falta de manejo de agua de correntías. Fíjense que el cuento que siempre nos echan es que no, que es que esas multinacionales esos trabajan ya con la tecnología espacial y eso no ocasiona ningún problema, ni no sé qué cosa, pero fíjense que no es así. Lo dice un informe oficial, no hay problema de erosión, hacen vertimientos sin permiso. Eso, según la legislación y el Código Penal, es minería ilegal. No hay otra forma de calificarlo. No tienen permiso, no están haciendo minería en sitios donde no se debe. Bueno, entonces fíjense que en el caso, todo eso se ve confirmado en ese informe, donde el ANLA le recomienda a la CMB, que dicen ellos, es la autoridad, lo dice la ley 99, dice proceder a la restauración o suspender cualquier captación. Sí, este informe fue de abril, que ya va hace casi un año. Sin embargo, no se ha tomado absolutamente. De suspender de forma inmediata cualquier captación o vertimiento que no cuente con permiso, que esté en páramo, parque o lo que sea. Lo mismo para el coro, vertimiento, captación. Manejo de lodos, no se sabe qué toxicidad tiene y lo están poniendo en cualquier parte. En fin, cualquier cantidad irregular, lo mismo auto. Realización de captación, aprovechamiento forestal donde no se debe. Cualquier cantidad de irregularidades que siguen allí en esos sitios. Entonces, fíjense, estos son estos tres proyectos que fueron evaluados. Aquí estamos en Bucaramanga, el río Suratá, el proyecto Lejat, Augor y Ecoro. Fíjense, todos afectan la cuenca del Suratá. Entonces, en el caso de la legislación colombiana, entonces tenemos dos temas. Uno es el tema de la cantidad, que lo tenemos aquí, esta es la legislación, el decreto 1541 y este 155. En términos de cantidad, de volúmenes. Y calidad, tenemos este 3930. Ambas son dos tipos de normas que se aplican en Colombia. Entonces, en el tema de la cantidad, fíjense que esta era la situación del río Suratá en enero 20 de 2010, cuando tuvimos el último fenómeno del Niño, y que seguramente se va a repetir en algún momento, esperemos que no sea este año. Entonces, es decir, ya tenemos problemas en periodos secos. Eso lo dice el Atlas de Páramos, que ya hablamos, ¿no? Fíjense que dice, en términos generales, el análisis del balance hídrico es favorable, ¿sí? Hablando pues del complejo Santurbán. Sin embargo, se presentan áreas críticas en oferta. Fíjense, esto fue del 2007, ahora es peor. Áreas críticas, y dentro de esas áreas críticas está el área metropolitana de Bucaramanga. Es decir, hay suficientes evidencias que nos dicen que ya tenemos problemas de ofertas. Sí, este es nosotros estamos ahí en la cuenca de Río Lebrija, y fíjense que según este estudio nacional del agua, que se hizo hace como 10 años, ya nosotros estamos en una zona crítica. Fíjense, esta es otra fuente diferente a la de Páramo, pero
confirma lo mismo, es decir, ya en Bucaramanga estamos en una zona roja, desde el punto de vista de abastecimiento de agua. Por eso pues es que la ley 99 pues, dice que las zonas de páramos, subpáramos, nacimiento de agua y zonas de recarga serán objeto de protección especial. Entonces fíjense que por todas partes encontramos lo mismo. Ahora, para dar permisos de aprovechamiento de agua en estos casos, esta resolución 865 dice que las corporaciones deben calcular el índice de escasez. El índice de escasez es un balance entre la oferta y la demanda. Es decir, si yo tengo una demanda superior a una oferta, yo no puedo seguir dando permisos para usar el agua. Y si ustedes entran en la página de Ecoro, esta la bajé en abril del año pasado, fíjense que dicen ellos mismos que tienen permisos de la CDMV. Un permiso otro permiso acá, otro permiso acá. Estos son los caudales para actividades mineras industriales en una zona que ya hace mucho tiempo está clasificada como crítica. Entonces hay una actividades sin permiso, pero entonces también dan permisos en una zona que ya es crítica, donde se supone que no se pueden dar más permisos para usos industriales. Pero recuerden que la legislación colombiana en todas partes dice que lo prioritario es el consumo humano. Eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces, estamos en esa. Ahora, desde el punto de vista de la calidad, lo mismo. Fíjense, el decreto 3930, que es el que tiene que ver con calidad, dice, no se admiten vertimientos en las cabeceras de la fuente de agua. ¿Y dónde estamos ahí? En una cabecera de fuente de agua. Abajo dice, en un sector de aguas arriba de la boca toma para agua potable, que ocasione riesgo para la salud y recursos hidrobiológicos. Cianuro, arsénico, todos esos son elementos asociados a actividades mineras. Entonces, fíjense, tenemos problemas tanto desde el punto de vista de cantidad, restricciones, como de calidad. Y la autoridad ambiental le cuenta la risa. Entonces, fíjense, este decreto vuelve nuevamente, insisto, será objeto de protección y control especial las aguas destinadas al consumo humano doméstico. Entonces, eso está en todas partes, la protección del agua. Ahora, todo eso está sustentado en accidentes que vienen ocurriendo en todo el mundo desde hace muchas décadas. Fíjense, este es el caso de una noticia de Honduras, fíjense, en agosto del año pasado, dice 40.000 afectados por agua contaminada por minera. 80 de cada 100 habitantes padecen problemas de la piel, problemas del sistema nervioso, caída de cabello, aborto, infertilidad, parto, no sé qué. Eso lo dice este señor que es el rector de la Universidad Nacional Autónoma. Y dice que en ese sitio operó entre 2000 y 2008 la minera canadiense Goldcorp, que contaminó la fuente de agua de forma irreversible. Si ustedes buscan en Google este tipo de noticias, verán que encuentran 1000 noticias en todo el mundo. Hace poco me llegó incluso un video de Canadá, donde hay un grupo de canadienses que se armó allá mismo en Canadá para protestar precisamente contra todas esas vagabunderías mineras. Entonces, pues es un problema ya comprobado en muchas partes. Este es el caso del río Rímac, de Perú. Fíjense, el incremento de la contaminación del río Rímac por parte de las mineras, industrias, puede provocar una serie de enfermedades a los casi 9 millones de personas. Esa es una de las fuentes de abastecimiento de Lima. Y dice Lima que estaría a punto de quedarse desabastecida de líquido. No por falta de volumen, sino por contaminación. Y fíjense que tenemos dos temas, ¿no? Siempre volúmenes y calidad. En ambos partes podemos tener problemas graves. Y aquí en el caso de Santopán tenemos ambos. Ahora, el cuento de la alta tecnología, fíjense que este canadiense, que es miembro de este Consejo de la Minería Ambiental, dice: los canadienses percibimos la existencia de agua pura como algo seguro y asumimos que siempre estará disponible. Desdichadamente, la ley y la tecnología para la protección de este recurso vital permanece aún muy lejos de ser perfecto. Lo dicen los canadienses. Entonces, ese cuento de que la minería, claro, que las multinacionales nos traen aquí la cosa, no sale el agua más limpia de lo que estaba antes. Entonces, y la gente, hay mucha gente que todavía lo cree, que es lo peor. Bueno, eso lo demostramos durante todo ese proceso de que con la Grey Star se les demostró que eso no era así. Les traigo un solo ejemplo. Fíjense, este es el folleto que repartían ellos en todas partes.
Y aquí el proceso que ellos proponían, ese es el proceso INCO. Pero fíjense, este es un tanque de sedimentación, y ese es el único tanque de sedimentación que conocemos que no tiene salida de sedimentos. Fíjense que aquí entra el líquido, se supone que los sedimentos salen por abajo, pero no, ahí desaparecen en el tanque misteriosamente, y entonces pasan a un tanque de sedimentos sin salida de sedimentos. Entonces yo le pregunté eso a un peruano que supuestamente era el técnico aquí que sabía, en una convocatoria que hicieron los rectores de la universidad, y digo, los sedimentos entonces, que fue un error ahí. Entonces, porque muchas de estas mineras son mineras de papel. Ahora la Greystar, por ejemplo, a la Ecoro, que le subieron las acciones, seguramente la vende a otra. Entonces esas son empresas de papel que están ahí especulando con eso. Pero de minería yo creo que ni siquiera saben. Bueno, entonces además de eso, de que proponían un tanque de sedimentación sin sedimentos, ese proceso INCO que les mencioné, según la EPA de Estados Unidos, la Environmental Protection Agency, fíjense que funciona a 25 grados centígrados. ¿Sí? Es decir, acá, a esa temperatura la reacción es rápida y baja a una concentración del punto 2, pero a 5 grados, que es la temperatura ya según ellos mismos, ya la concentración piensa es 10 veces superior. Y ya esto no cumple con la norma de vertimiento, que es 1. Este vertimiento es el doble de lo que exige la norma colombiana. Entonces, ese cuento pues, de esa alta tecnología tampoco es cierto. Y además, pues no elimina, según dice esto, no remueve el tiosanato, cianatos, amoníaco, níquel, puede ser. Ni incluso estos metales tóxicos tampoco son removidos adecuadamente. Todo eso, como les digo, lo dice esta EPA de Estados Unidos, ¿no? Cuando esos sistemas funcionan a bajas temperaturas. Entonces eso funciona acá, allá en Magdalena Medio, pero allá a 5 grados, 0. Y entonces eso era lo que iban a hacer allá. Eso era la propuesta. Y eso era lo que quería que le aprobaran. Bueno, entonces, todo eso se le preguntó nuevamente a la señora cuál es el índice de escasez, 0 respuestas, cuáles consideraciones se aplicaron para permiso de agua, por qué no se han suspendido que las actividades que no cuentan con permisos. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Bueno, también el 3930 exige estos modelos de simulación para dar esos permisos de vertimiento. Nada de eso existe. Entonces, fíjense, en Colombia, pues, tenemos que para autorizar esas actividades, tenemos unos permisos de uso del agua. Es decir, uno si toma el agua, debe pagar, porque toma una empresa privada. Esa agua cruda, la que toma del río, va a la conducta, se purifica, se usa en actividades mineras y se bota. Aquí debe tener un permiso de vertimiento, que ese es el otro permiso que ya vimos que no tienen, muchas actividades que están haciendo. Si no tienen ni permiso acá para tomar el agua, ni permiso para botarlo. Y lo otro también en Colombia es que ya el agua que sale del acueducto debe cumplir unas normas diferentes a estas. Aquí hay otras normas que son más estrictas. Y el otro problema que tenemos es que el gobierno del señor Uribe, teníamos el decreto 475 cuando él llegó, y en ese decreto 475 se controlaban 23 parámetros de sustancias que tienen reconocido efecto adverso para la salud. En Estados Unidos se controlan más de 80 hace más de 20 años. Aquí controlábamos 23, más o menos. Pero entonces este señor, en lugar de aumentar los controles, los bajó. Borró de un plumazo 10 parámetros y hoy día solo controlamos 13. Entonces, por eso ese cuento de que el agua de Bucaramanga, que es la mejor del mundo, es un cuento chino. Es decir, el agua de Bucaramanga cumple con estos 13 parámetros. Pero no sabemos si realmente el agua es potable o no, porque los otros no se miden. Porque, aparte de que redujo 10 parámetros, fíjense que hizo más blandas las normas. Estos trialometamos totales que están en todos los acueductos, porque se forman cuando uno le echa cloro al agua, era .1. Uribe la subió a .2. Y así ocurrió con varios de esos que están enmarcados. Los hizo más flexibles todavía. Es decir, un agua en Colombia puede que cumpla con el requisito del punto de dice, no, sí cumple con la norma colombiana, pero eso no quiere decir que sea potable. En Estados Unidos es .08.
Entonces que nosotros, nosotros resistimos más basura que los gringos. Entonces siguen con el cuento de que esta es la mejor agua del mundo, del universo. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense pues que ahí tenemos otro problema, pero les traigo esto a colación porque, curiosamente, uno de los parámetros que se eliminó el control es el cianuro total. Cuando tenemos toda esa avalancha de minera en el país, y la locomotora minera y no sé qué cosa, y uno de los residuos es el cianuro, entonces lo eliminan. ¿Qué tal? Entonces fíjense que la cosa, pues es, los intereses que se mueven ahí se mueven a muy altos niveles. Entonces antes controlábamos el cianuro, y fíjense que aquí está, y acá ya no está. Y pues, se eliminaron otros como los fenoles, pero fíjense, para el caso específico de la minería, borraron el cianuro. Y el señor Uribe no solamente hizo eso, yo tengo montado una conferencia de toda la barbaridad que hizo con las leyes y los decretos en Colombia. Por ejemplo, cuando él llegó había un decreto que prohibía, el 1728, prohibía otorgar licencias ambientales en páramos. Prohibía, estaba prohibido. Y él lo borró y sacó otro decreto. Así de un plumazo. Si era el 1728 y él sacó el 1180. Y en el 1180, la única cosa diferente con el otro es que ya no se prohíbe las licencias ambientales en páramos. Por eso, después que borró eso, entonces dio toda esa avalancha de títulos mineros en todo el país, incluso en áreas protegidas. Entonces, bueno, entonces, esto es lo que tiene que ver con áreas protegidas en Colombia, dentro de las cuales están los parques. Y fíjense que para ya entrar en el funcionamiento del parque debe hacerse un plan de manejo, ¿no? Un plan de manejo donde deben haber todos estos componentes, el diagnóstico, el ordenamiento, en fin, eso todavía no existe. Porque en los páramos también hay que tener en cuenta otros elementos. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de las radiaciones ultravioletas. Fíjense que esta imagen de la Agencia Espacial Ecuatoriana nos muestra que Colombia ya está en una zona crítica. Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Pero los que más sufren son la gente de páramos. Y efectivamente las últimas veces que he ido al páramo, yo veo, antes pues siempre la gente ha sido coloradita, pero hoy día lo veo todo quemados. Y entonces ya esto lo validó el IDEAM acá en Colombia y lanzó una alerta a principios de este año, y el año pasado también ya había lanzado alertas de que hay que tener cuidado con el sol, sobre todo en los páramos. Entonces, pero fíjense, todo eso requiere investigación, todo eso exige investigación que no lo estamos haciendo para sustentar todas estas cosas. Y bueno, eso hay ya muchas fuentes que nos muestran que efectivamente estas ultravioletas están asociadas con cáncer de piel. Hay otro problema y es la sismicidad inducida por la minería. Sobre esto también hay mucha información hoy día y en estas actividades mineras, por estos movimientos que se hacen de suelos, pueden generar sismos. La minería, las grandes represas, y ahí estamos precisamente en una zona atravesada por fallas. Entonces, estamos haciendo una represa, toda actividad minera, túneles, y cantidad de cosas, pero no hemos hecho absolutamente ninguna investigación sobre el tema. No solamente ahí, en Hidrosogamoso también. En Hidrosogamoso, recuerden que está cerca del nido sísmico, uno de los más activos del país, creo que es el más activo. Pero varias veces se le preguntó a esta empresa, bueno, ¿y dónde están los estudios de sismicidad inducida? No. Incluso en el primer estudio de impacto ambiental que yo leí no había ningún estudio geológico, pero cero. Entonces, hacemos las cosas a ciegas y después ocurre una tragedia, no, es que eso fue el castigo de Dios o del diablo, le echamos la culpa al pobre diablo de todo. Entonces, bueno, por todo esto es que se propuso pues, el último foro que hicimos en la Santo Tomás el año pasado, la creación de este observatorio, que era un observatorio operado por varias universidades. Ya hemos hablado con varias universidades, pues ahí estuvieron profesionales de la UIS en este foro que hicimos. Y pues la idea sería, bueno, creemos un observatorio para recoger toda esta información, toda esta investigación que necesitamos y además apoyar a la gente que están preocupadas, efectivamente, que no la vayan a dejar, pues, no vayan a resultar desplazados también. Bueno, el plan de manejo, fíjense, dice, debe ser construido garantizando la participación de los actores.
Entonces ahí tenemos otro problema. Uno habla con la gente de allá y dicen que no tienen idea de nada de lo que está pasando. Se enteran cuando el guardia. Declararon el parque, lo van a echar a todos. Pero no ha habido concertación. Las reuniones de concertación que hacen las autoridades, que hacen una reunión como esta, entonces ponen a la gente que firme. Firmen ahí una cosa. Entonces después muestran, sí, mire, eso se avisó. Pero concertación real con la población no ha habido. Fíjense, pero eso lo dice decreto de áreas protegidas. Garantizando la participación de los actores que resulten involucrados. Y es lógico, hay que participar en la toma de decisiones que lo van a afectar. También dice que se requiere un sistema de información. Y eso también valida pues la propuesta del observatorio. Este es el decreto. Ahora fíjense que el decreto, uno de sus propósitos nos dice que está enfocado también a la reducción de la pobreza y la realización de las demás metas de desarrollo milenio. Es decir, no se trata de generar más pobreza y más miseria, pero entonces, pues ahí sí nunca vamos a acabar con este conflicto colombiano. Entonces, pero eso está en el decreto. Este es el 2372, que rige las áreas protegidas en Colombia, pues dentro de eso están los parques regionales, nacionales, en fin. Esta es la definición de parque regional, dice preservación, restauración, conocimiento y disfrute. Fíjense que incluye el disfrute, la recreación. Yo estuve en este parque francés de los Alpes de Francia en el 2010 y estuve hablando con gente pues, que toda su vida ha vivido ahí. Ese parque lo declararon parque en los años 90 y pues yo les comentaba, bueno, y ustedes, todo el mundo feliz, encantado de la vida. No hubo absolutamente ningún conflicto porque allá el Estado se hace presencia. Y la declaratoria del parque buscaba fundamentalmente de beneficiar a los que ya vivían ahí. Entonces ellos tienen, por ejemplo, tienen sus casitas ahí, es un pueblito ahí, pero en esas casas pues han acondicionado hoteles. Son hotelitos de 15, 20 habitaciones. Y entonces le prestan servicios de guía para los turistas. Llegan millones de turistas, desde que declararon eso en el parque han ido millones de personas. Le venden productos ecológicos, entonces, y la gente, eso no hubo ningún traumatismo, declararon el parque en el 90 y eso no hubo absolutamente ningún problema y la gente vive bien, un buen nivel de vida. Le prestan, arriendan los equipos, por ejemplo, para hacer la salida de campo, en fin, hay una serie de actividades económicas que se permiten en los parques, porque fíjense que uno de los objetivos de los parques regionales y naturales nacionales es el disfrute, la recreación, lo que llaman el ecoturismo, pero eso exige presencia de las autoridades. Ahora, en Colombia, como no hay presencia de las autoridades, entonces la gente de la región ve a la minera como el redentor. No, que entonces la minera es la que... Incluso la minera estaban diciendo que si ellos se van, entonces regresan a los grupos irregulares. Dice, ya ahí vemos las mineras entonces reemplazando el ejército y la policía. Entonces, en esas estamos. La diferencia de estos parques, como este parque que irás con los nuestros, como por ejemplo en las Islas de Rosario, es que aquí se lo entregamos a empresarios privados. Ahí no pensamos en el interés de la gente que vive ahí, sino en el empresario privado. El señor Uribe privatizó todos los parques y se lo entregó a tal Besudo, un francés, Besudo, empresario, el Parque Tayrona, el Parque del Abacayaco en la Amazonía, todo eso está en manos hoy de este señor Besudo. Y cuando uno va al Tayrona hoy día, pues casi que paga como un hotel de estrato 5. Antes, hace como 30 años, yo iba con mis estudiantes allá, al Parque Tayrona, y eso era prácticamente gratis. Lo manejaba el Estado directamente, no pagaba ahí cualquier cosa. Pero hoy día, eso, ir allá al Tayrona, eso ya no es lo mismo que antes. La entrada hoy día creo que para cada persona por noche son 15.000 pesos, nada más. Y los precios de la comida adentro son como ya en un restaurante de 5 estrellas. Entonces esa es la diferencia, es decir, aquí estamos haciendo esto, privatizando estos parques para disfrute de empresarios y ni siquiera son de acá. Allá fíjense que allá sí el parque se hace pensando en la gente que vive ahí. No se trata de desplazar a nadie ni de perjudicar a nadie. Bueno, también en estos países se está trabajando mucho en la valorización de esos residuos mineros, hay muchos ejemplos, porque es que fíjense que el negocio está ahí, en la valorización. Fíjense, y yo hice estos cálculos, pues eso fue hace como 2 o 3 años, de lo que vale el litio bruto. Y si producimos carbonato de litio, que lo venden por ahí cualquier farmacia, y es uno de los procesos más sencillos
que es la producción de carbonato, fíjense la diferencia de precio entre el litio en bruto y el carbonato de litio. Entonces fíjense que nosotros estamos aquí, los países industrializados están acá, porque aquí es donde está el negocio, la valorización, ¿sí? Mientras nosotros sigamos siendo productores de materias primas, seguiremos contenido al atraso, como allá en la época de la colonia. Seguimos exactamente en la misma época de la colonia. Si les regalamos las materias primas en bruto a ellos, ellos las procesan y nos las venden a nosotros 1000 veces más caras. Y eso es lo que llaman el gran negocio, ¿no? Pues eso es el negocio acá. No, el negocio está acá, en la valorización, no en el suministro de materias primas. Y eso se aplica para todo. Fíjense que un bulto de cacao ahí en San Vicente solo se lo regalan a uno. Pero produzca una chocolatina suiza, la que vale esa chocolatina vale un bulto de cacao en San Vicente. Pero nosotros seguimos acabando. Y con el agravante de que la industria en Colombia se hundió. Todos los indicadores de fin de año y de este año nos muestran que la industria colombiana se hundió. Y la agricultura también. Todos los indicadores lo han mostrado, todos los economistas lo han señalado. Entonces, bueno, aparte de eso, pues hay en los páramos muchas posibilidades. Por ejemplo, en este caso de la uchúa, que crecen en esas lomas. Yo he ido en los últimos congresos de química que he ido, nos muestran que esta uchúa tiene muchos usos medicinales. Por lo menos he oído en estos congresos de química internacionales varias ponencias sobre el uso de la uchúa. Pero fíjense, todas esas cosas, si las queremos aprovechar, pues tenemos que investigarlas para poder hacer algo con eso. Ahora, la historia nuestra de todos esos procesos mineros es que esos procesos mineros nunca le han traído beneficio a la gente de la región. Fíjense, esta noticia de agosto de la revista Semana de Cerro Matoso, que está hoy día en el ojo del huracán, dice que en 3 décadas de explotación la mina de Cerro Matoso se han hecho ventas por 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares. Y la dice, ¿por qué los pueblos que la rodean siguen en la miseria y sus habitantes se quedan sin extrañas enfermedades? No hay impuesto de salud, ni alcantarillado, ni siquiera agua pura. Carecen de cualquier servicio público. Y la minera se ha llevado 11.000 millones de dólares. Y estos no tienen ni siquiera agua. Fíjense que esta es la mina. Esta es la mina. Y fíjense. Esa es la forma en que la gente le toca llevar el agua a las casas. Y entonces es el desarrollo de la locomotora minera. Y lo peor es que todavía hay gente que cree ese cuento. Pero no es el único caso. Fíjense, en los años 70, como yo usted pues no había nacido en esa época, se publicó este documental, El oro es triste, que todavía se consigue en internet. Ese cuenta la historia de ese pueblo, Barbacoas, en el sur de Colombia, donde llegó esta minera, la Gold Mine Company, y era un pueblo antiguo de pescadores. Entonces, pues, antes era un pueblo de pescadores, la gente vivía de la pesca, era un pueblo tranquilo, ¿sí? Pero llegó esta empresa, arrasó el río, se llevó todo el oro se acabó y la gente quedó en la miseria más absoluta. Con el agravante de que aumentó pues, la violencia, la prostitución, todas esas cosas. Nos contaba, ayer estábamos hablando con una estudiante nuestra ya que es hija de mineros y nos dice que eso está ocurriendo acá. Nos dice, hombre, ahí está llegando gente rarísima, tanto en Vietnam como en California, gente rarísima, prostitución, el problema de la violencia. Exactamente, reproducimos esos procesos pues, que vienen desde los años 70 y antes. Entonces no aprendemos de la historia. Esta noticia, fíjense, la leí en el 2012. Un año después de levantar la huelga de piernas cruzadas, las mujeres hicieron una huelga de piernas cruzadas por la situación de ese mismo Barbacoas, del documental de los años 70. Imagínense ustedes, una huelga de piernas cruzadas. Y esa era la situación de la vida. Entonces, y ese modelo lo encuentran ustedes en todo el país. Siempre es la misma historia. Llega la minera, se lleva el oro y lo que dejan son problemas. Entonces eso no es ningún desarrollo. Por eso es que el tema ese de minería sostenible no existe, ¿no? Por definición. Porque muchos seminarios se han organizado con el cuento de la minería sostenible, pero eso no existe. Los minerales son recursos naturales no renovables.
Lo sostenible tiene que ver con el tiempo, el niño se agota y después lo que queda es el hueco y las enfermedades y los problemas de degradación social. Bueno, frente a todos estos problemas de ambientales, fíjense que encontramos todos estos temas, ¿no? El tema de la pobreza, deficiencias en ciencia y tecnología, la corrupción, el mal uso del suelo, el cambio climático también. Entonces todos esos son problemas y es por eso que la misma legislación colombiana propone que eso debe ser manejado por el Sistema Nacional Ambiental, no por una sola entidad, sino por un sistema. El problema es que ese sistema que crea la Ley 99 no opera como sistema. O sea, digo que cada entidad anda por su cuenta. El ministerio por un lado, las gobernaciones, las universidades, el gobernador aquí anda proponiendo que el Cerro es altísimo, porque con eso va a arreglar los problemas de Santander, entonces los alcaldes, entonces cada uno anda por su cuenta. Entonces, lo que hemos venido discutiendo, hombre, es que habría que organizar ese sistema a nivel acá del departamento, un sistema de participo entre todos, ¿no? Incluyendo la ciudadanía, y tratemos pues de empezar a ponerle orden al asunto, porque estamos en una situación bastante crítica. ¿Sí? Si la tendencia no cambia, pues lo más seguro es que Bucaramanga se va a quedar sin agua. Ya vimos la situación en el 2010 cuando el fenómeno del Niño, estuvimos al borde de un racionamiento, nos lo dijo el mismo gerente del acueducto. Afortunadamente empezó a llover y bueno, la cosa se aplacó, pero ya el acueducto había anunciado racionamiento. Y en ese momento estaba el Magabusto Figueroa, de gerente del acueducto. Y hay que ordenar las cuencas, ¿no? Fíjense, hay una legislación de ordenamiento de cuencas, pero nadie le paga bola. Y hemos ordenado el territorio en algunos casos antes de hacer el ordenamiento de cuencas, es decir, hemos hecho las cosas al revés. Entonces, pues, es un problema de... Y el otro tema es el tema de los empleos verdes. Fíjense que el problema del empleo hoy día es uno de los más graves que tenemos en Colombia. Pero fíjense que uno de los lemas de la campaña de Obama en Estados Unidos fue crear 10 millones de empleos verdes en el área de energías alternativas, en fin, producción limpia, todas esas cosas. Entonces, efectivamente, tenemos que crear empleos, pero empleos con otras formas. Y eso, fíjense, si Estados Unidos lo está haciendo, porque está sintiendo, fíjense, el caso del huracán Sandy, que acabó allá con una cosa que nadie se imaginaba que iba a pasar en Nueva York, pero eso de todo modo fue un timbrazo alerta, ¿no? En California actualmente, pues fíjense, hay 3.500 empresas verdes y es la tendencia mundial. También tenemos casos, por ejemplo, de aprovechamiento de residuos, este caso, por ejemplo, de este alemán que se volvió millonario sencillamente extrayendo estos metales, estos elementos, como el indio, que se utiliza pues en transitores y demás, de residuos, el europeo, ¿sí? Es decir, la única fuente de estos elementos no es únicamente la minería, hay otras fuentes también. Y bueno, eso era lo que quería comentarles, pero decirlo así como un gran resumen pues, de lo que ha venido ocurriendo y las alternativas que tenemos. Si hay alternativas, lo que no hay es decisión política. No hay decisión política, porque aquí vemos el gobernador anda mudo, totalmente con todo este lío que se ha armado. En el caso de la corporación, por ejemplo, el director de la corporación depende de él, porque el gobernador es el presidente de la junta directiva, del consejo directivo de la Corporación de la Defensa. Entonces, todas estas evidencias que han habido con la corporación, el señor no dice absolutamente nada. Entonces, se sabe lo que hay que hacer, pero no hay ninguna decisión ni voluntad política para hacerlo. Bueno, hasta ahí llego, ya creo que ya me alargué demasiado. Muchas gracias por la invitación nuevamente.